Hola, buenas noches, amigo, amiga que me escuchas. El día de hoy quiero compartirte Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Este libro fue escrito por el rey Salomón. Es una instrucción de padre. Es muy interesante este capítulo porque nos habla de que no debes de ser perezoso, debes de tener cuidado con la mujer extraña, debes de tomar el consejo de tu padre y tu madre, no debes de ser sabio al momento de hablar y va a haber consecuencias graves si no te humillas a hacer lo correcto delante de Dios. Versículo 16 dice, 6:16 de Proverbios, 6 cosas hay a las que el Señor odia. Dios aborrece 6 cosas y el día quiero compartirte esto. Dice, y 7 son abominación para él. El versículo 17 dice, los ojos soberbios son aquellas personas que son arrogantes, que menosprecian a otras personas, los presumidos, aquellos que se creen el primer lugar y no tomando en cuenta a Dios, como el rey Nabucodonosor, aquel que se creía que todo lo que había obtenido era gracias a él, gracias a sus talentos, gracias a todo lo que él tenía, pero Dios lo humilló, llegó a comportarse como un animal y ser humillado para que él reconociera que el único al que debía ser adorado y reverenciado es Dios. Y muchas veces caemos en esto los seres humanos, en menospreciar a los demás, ser soberbio, ser arrogante, y a Dios no le agrada esto. Es pecado delante de Dios. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, la palabra dice de escritura que nada de mentira piadosa, aquel que dice mentiras es una violación a la ley de Dios. Salmo 120 dice, cállese el mentiroso y deje de engañar a Dios. Es necesario que te entiendas y comprendas, puedes tú engañar a las personas, pero nunca a Dios. Dios sabe la intención de tu corazón. Antes de que pronuncies una cosa en tu boca, Dios ya la sabe. No puedes, Dios no puede ser burlado, así que tienes que estar consciente de eso. Luego dice, las manos que derraman sangre inocente. Esto le digo a aquellos doctores que derraman sangre inocente cuando hacen el aborto, a los que matan niños. Dios no puede ser burlado. Vas a ser juzgado si tú no corriges esa acción que tú estás haciendo, que es derramar sangre inocente. Y aunque lo apruebe la ley, la constitución, Dios no lo aprueba y es lo más importante y Dios va a juzgar eso no puede ser burlado. Más adelante, luego el versículo 18 dice un corazón que trama planes perversos. Dice la escritura que perverso es el corazón del hombre. Génesis 6:5 dice, mucha maldad había en los tiempos de Noé, había aumentado la maldad en gran manera y sabía Dios que toda intención del corazón del hombre eso era continuamente el mal, incluso al grado de que Dios se arrepintió de hacer al hombre. ¿Por qué? Porque era bastante la maldad del ser humano, rechazando a Dios, prefiriendo vanamente las cosas terrenales. Versículo ahí versículo 18 más adelante dice, a los pies que corren rápidamente hacia el mal, aquellos que corren a hacer el mal, aquellos que continuamente están pensando en hacer lo malo, Dios aborrece eso. Versículo 19 y último, un testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Prácticamente es aquel que hace división entre hermanos, aquel violento, aquel que falso testigo de hacer, de querer hacer contienda entre los hermanos. Entonces podemos aprender en estos versículos y en este capítulo la importancia de ser obedientes, la importancia de nosotros hacer lo contrario. Nosotros debemos de ser hombres trabajadores, hombres prudentes de lengua, hombres humildes, hombres íntegros, verdaderos, hombres que busquen la santidad y que podamos tomar en cuenta el consejo de Dios. También obedecer a nuestros padres es importante. El rey Salomón un hombre que tenía mucha sabiduría, pero llegó a caer en el pecado, llegó a tener a 1000 mujeres, cayó en la idolatría porque se corrompió su corazón por alejarse de Dios. El ser humano es torpe y necio cuando se aleja de Dios. No lo hagas, busca a Dios, es importante. Dios te bendiga.